según él es un padawan, un aprendiz del SEO constante, trabaja con grandes marcas, la verdad es de esta gente que sabe un montón de SEO y pues tiene muchísimos casos de éxito y asesora a un montón de gente. Entonces, la verdad es un gusto tenerlo y pues siempre nos encontramos en estos espacios. Amigo, ¿cómo estás? No, muy contento de que nos hayas invitado y aquí estamos para charlar sobre el SEO en medios y sobre todo agradecerte la invitación y hacer hincapié en este tipo de iniciativas, ¿no? Que siempre aportan valor a la comunidad y pues bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estamos para, si podemos resolverla, y si no, pues ya cavilaremos juntos. Está muy bien. Y tenemos a Carlos Puelma, que también es otro perteneciente a la mafia del SEO, pero él ya más enfocado a los medios de comunicación, a todo este tipo de cosas. Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Marito? Yo todo bien, todo tranquilo, pero bueno, Carlos, cuéntanos un poco quién eres tú y qué haces, porque creo que esa es la parte más interesante. Ahorita vamos a empezar. Comencemos con estas preguntas de qué haces y a qué te dedicas. Pues, ¿a qué me dedico? Pues soy Head of SEO de El Debate, un periódico que tiene 81 años de existencia, 34 verticales que lo acompañan día con día en versión web. Y anteriormente estuve en el Universal y he asesorado diferentes medios de comunicación. Y anteriormente estuve en e-commerce, como SEO también, y anteriormente en la compra y venta de dominios, nichos y monetización por cuenta propia. Muy bien, Con excelente. Pues ven, aquí tenemos 20 dos años. cracks. Aquí tenemos dos cracks absolutos. Y mi primera pregunta, porque todo el mundo habla del SEO, pero todavía desafortunadamente en muchos medios de comunicación la gente habla del SEO solamente el uso de keywords dentro de los textos y la gente realmente no se da cuenta de toda la importancia que hay en el SEO. Realmente, ¿qué es el SEO y cuál es la importancia del SEO en un medio de comunicación y dónde se aplica? ¿Quién quiere comenzar? Miguel estaba levantando la mano. Bueno, ¿qué es el SEO? El SEO viene del acrónimo en inglés de Search Engine Optimization, que es optimización para los motores de búsqueda. Todo el mundo lo utilizamos, o sea, a final de cuentas hay que entender un poco cómo funciona Google, ¿no? Que es donde viene el tema, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nuestro usuario hace cuando está dentro de un motor de búsqueda? Hacer una consulta. Esa consulta puede ser informativa, puede ser transaccional o puede ser una consulta de comparación. En este caso, hablando de medios, normalmente vamos a tener muchas consultas que son informativas, ¿no? Por ejemplo, cuando pasa algún evento, cuando hay elecciones políticas, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar si nuestro medio o nuestro contenido está posicionado para un evento determinado? Supongamos, ahorita viene el Mundial, ¿no? Entonces, hay muchos medios trabajando súper fuerte ya desde hace varios meses para posicionar términos clave como es el Mundial Qatar, Qatar 2022, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Todo eso se tiene que ver cuál es el alcance, porque realmente hay millones y millones de personas que hacen búsquedas todos los días, sobre todo hablando en Latinoamérica de Google, que es el buscador predominante. Entonces, si nosotros tenemos dentro de nuestro contenido, de nuestra estrategia, el SEO, ¿qué es lo que vamos a captar? Un montón de tráfico por muchos medios. Uno es el buscador y otro muy importante es Google News, que también hay que utilizar para Google News y para Google Discover, ¿no? Pero ahí ya, Carlos es el que nos puede platicar un poquito más de cómo implementarlo. Carlos, pero ¿solo se implementa con las palabras o hay que hacer más cosas? Porque digamos lo que hablaba en un principio, la gente dice, voy a poner la keyword Qatar 2020, pero la gente, lo que hablaba ahorita Miguel es importante, es para Google News hay que tener un sitio optimizado, un montón de cosas para que eso suceda. ¿Qué hay que hacer para que una estrategia de SEO realmente funcione en un medio de comunicación? Pues si nos vamos a estrategia que está abajo de objetivos, pues para que funcione tienes que tener directores y gerentes en línea, o sea, en una especie de engranaje, los tienes que tener muy coordinado, tienen que saber qué es lo que es el SEO realmente en un periódico. Aunque existan colegas o compañeros SEOs y compañeras SEOs que puedan abarcar diferentes campos dentro de la tecnología de la información, pues el SEO es lo que tiene principalmente que buscar la manera de
hacerle ese guiño, ese cierre de ojo al buscador y al humano sin que tengas una adversidad o una penalización en un corto o mediano o largo plazo. Ser siempre de manera disruptivo para que estés siempre trayendo mejores contenidos, mejores ángulos, para que los motores de búsqueda te consideren como un medio especializado en un tema. Por ejemplo, ahora que se viene el Mundial, pues todo el mundo quiere hablar, pero lamentablemente el 99.9% se va a quedar fuera de esa conversación. ¿Por qué? Porque hay sitios que tienen mucha más autoridad, y no hablo de dominio, sino de autoridad en sus redactores, autoridad en sus editores, autoridad en los temas que tratan. Google también sabe separar eso. Entonces, puede venir Wikipedia con la autoridad que tiene y querer hacer un especial del Mundial y probablemente no le vaya bien. ¿Por qué? Porque no es su especialidad cubrir un evento deportivo. Y más si es una franquicia, más si tiene muchas restricciones de cubrir eventos, imágenes en vivos, entrevistas, o sea, todo eso ya está, la FIFA y Qatar pues ya lo tienen negociado, y los que nos queramos colgar de eso, tenemos que respetar eso, tenemos que respetar lo que no podemos hacer y con eso jugar. Entonces, hablar de qué es lo que es el SEO como estrategia, pues primero tienes que SEO evangelizar a los directores, a los líderes de cada área, y dije SEO evangelizar, porque tienen que entender que un servidor con un cuello de botella no te sirve. Un CMS o una plantilla, la parte visual del sitio con muchos códigos tampoco te sirve. Y toda la programación que vayan haciendo, pues tiene que ser amigable con cargas rápidas y que las pueda identificar Google, porque tú puedes traer el mejor lenguaje, pero si los algoritmos de Google no son capaces de definir, de detectar qué tienes adentro, no te va a ir bien. Después tienes la parte de diseño, que las imágenes no sean muy pesadas, pensar siempre en smartphone, en la carga de un 3G, de un 3.5, de un 4, no siempre pensando en la versión desktop. La versión desktop ya ni se piensa en eso. Y son muchos factores que tienes que negociar con diferentes áreas. El área de programática o publicidad, pues también tiene que pensar que si inunda de anuncios el sitio, también tienes una especie de bajón en Google, pero también afecta a los ingresos del periódico. Entonces, tienes que saber ser un embajador de todas las áreas y hacer tu trabajo también. Claro. Oye, Miguel, dale. Yo quiero retomar lo que platicaba ahorita Carlos, que es muy importante, porque hay mucho contenido sobre SEO, ¿no? Y el contenido normalmente, como decías, Marito, es una keyword y el contenido es el rey, y si ese contenido relevante va a posicionar solito. Eso es lo que quisiera Google, pero es una de las mentiras más difundidas que hay. Pero aquí hay que entender cuál es el objetivo que queremos, ¿no?, en un medio de comunicación. Un medio de comunicación es una fuente, es el emisor de información, y tradicionalmente tenemos un emisor y un receptor. Así funciona la comunicación tradicional. Pero en la comunicación digital siempre va a haber un interlocutor en medio que va a ser un algoritmo. En este caso, el algoritmo de Google, del motor de búsqueda que estamos hablando. Lo mismo sucede si hablas de una red social, etcétera, etcétera. Claro. Pero nosotros tenemos que entender que ya se rompió esa comunicación en medios digitales tradicional entre un emisor y un receptor. Que ese es uno de los retos que nosotros tenemos que hacer en esta palabra que me gustó mucho, que dice Carlos, que es SEO evangelizar. Porque tenemos que entender eso, o sea, muchas veces tenemos que cambiar esa comunicación que nosotros conocemos, sobre todo personas como las que están aquí, que son profesionales del periodismo, que muchas veces dicen, oye, ¿por qué tengo que tomar en cuenta o por qué tengo que redactar de tal o cual manera? Yo estoy totalmente de acuerdo de que una cosa es lo que tú emites y cómo recibes en el día a día, en el tú a tú.
o por un medio impreso, pero en el digital siempre va a haber ese interlocutor que está en medio, que es el que va a difundir y el que va a amplificar esa comunicación, y tenemos que cumplir con los requerimientos que tienen esos algoritmos de motores de búsqueda. Por eso cuando un SEO te dice, oye, tenemos que trabajar una entidad, que ya nos vamos a meter en cosas muy técnicas, pero si me dicen, me regreso, ¿no? Si vamos a trabajar una entidad que va a ser el Mundial Qatar, entonces tenemos que tener una estructura, pero esa estructura la tiene que conocer el director, lo tiene que conocer los redactores, lo tiene que conocer el editor principal, lo el tiene que conocer webmaster. el webmaster, para que todos trabajen sobre la misma línea. ¿Qué es lo que comentaba Carlos? ¿Cómo puedes ser relevante, no? Si mi medio se dedica a la nota roja, va a ser muy difícil que posicione. Si nuestro medio va a ser nota roja o farándula o política, y si no somos especialistas, si no tenemos esa expertise en deportes, no va a ser muy, muy, muy complicado que posiciones para un término como Qatar 2022. ¿Por qué? Porque Google, esa inteligencia artificial también sabe, hay un concepto que se maneja que se conoce como el IAT, que es demuéstrame el expertise, demuéstrame tu autoridad y demuéstrame tu confianza. Entonces, imagínate que tenemos un medio que habla de muchas cosas, pero ninguno es especialista. Entonces hay que trabajar verticales. Claro. Un poquito más es lo que quería acotar para que entendamos todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Y que debe ser un trabajo holístico. Claro, porque aparte esta idea de que muchos medios hablan de absolutamente todo, muchas veces termina siendo más negativo que positivo, ¿no? Muchas veces la gente dice, yo tengo una autoridad de dominio, no sé, de 60, pero yo hablo de 132 millones de cosas y resulta que solo hay una que me está dando todo ese tráfico, entonces también invierto una cantidad de horas en hacer una cantidad de contenido que pues básicamente nadie me está leyendo. Carlos, es importante enfocarnos hablando de este tema, en realmente volvernos expertos en un tema, en los nichos, y o realmente sí podemos hablar de todo en Internet. Pues tú puedes hablar lo que quieras en Internet. El detalle es cómo te va a ir. Como lo dijo Miguel, tienes que tener esa autoridad a nivel empresa, a nivel dominio, a nivel secciones o categorías, a nivel redactor, editor. Si eres un medio que solamente copia boletines de prensa y cables, nunca te va a ir bien porque no traes originalidad. Y digo nunca te va a ir bien entre comillas porque siempre hay un depende. Pueden haber sitios de 2 meses de creación y pueden tener millones de visitas mensuales por medio de otras estrategias técnicas, tácticas, pero ¿cuál es la vida útil que van a tener? O sea, llegarán a fin de mes, llegarán a fin de año, cumplirán 6 meses de vida, esa es la diferencia y en estos casi 20 años que llevo en esto, pues yo también fui parte de traer estas hordas de orcos de sitios web para invadir un nicho, monetizarlo, y si te penalizan, pues fuera, ya tienes otra horda nuevamente que ya viene creciendo, y después vas entendiendo que remar contra la corriente o trabajar mirando para el lado, es decir, mira, ya sacó este sitio tal nota, hazlo, pero oye, tú tienes esa autoridad. Tú sabes, como redactor o editor, si están haciendo trampa. Tú sabes si ellos ya están al filo de ser penalizados. No lo sabes. Entonces estás imitando a alguien que desconoces cuáles son todos los criterios para saber si es un sitio que está haciendo bien las cosas o la está haciendo mal. Y el mea culpa que yo tengo y de muchos es cuando los CEOs empezamos a llegar a los medios de comunicación. Llevamos todo a la mentalidad del nicho, de invadir todos los nichos a los medios de comunicación, y ahora tienes medios de comunicación demasiado generalistas, con rotación de personal. No lo hablo por la empresa a la cual yo trabajo, lo hablo en general porque Global. converso con muchas personas. Pues, la rotación de personal, en donde uno estaba, no sé, en deportes y ahora quiere espectáculos porque hay más tráfico y llega a otro medio, pero ya queriendo ser de espectáculos,
y siente que ya no es lo mismo, que le cuesta, que sus números siempre están abajo. Eso genera un estrés y también hay que entender que la empresa tiene que vivir de la parte programática y venta directa. Entonces, son muchos los factores que implican en un medio de comunicación y van a sobrevivir el que se adapte más rápido y el que haga bien las cosas. No importa si los demás sitios se están cerrando para cobrar membresías, suscripciones, si están abiertos, si tienen poca publicidad, si no tienen nada, si no tienen autoridad pero aparecen en Discover o son muy fuertes en redes sociales. No importa, son tácticas, son estrategias que están buscando cumplir sus objetivos. Y tú no sabes en qué fase de crecimiento está ese sitio. Entonces, no hay que mirar tanto para el lado y enfocarse en lo que uno realmente está haciendo, que es, ¿de qué voy a hablar? ¿De Kylian Mbappé? Ok, hablo de él, pero ¿qué tanto hablo de él? Eso va a depender del titular Y que no haga. solo qué tanto, sino también qué hablo, ¿no? Alguna vez hablábamos de este tema de las entidades, de que una cosa es que yo hable de Messi y el chisme alrededor de la vida de Messi, y otra cosa es que yo hable como Messi como futbolista, ¿no? O sea, incluso el de qué hablo también es importante. Y te lo va a dar el titular. El titular, tú puedes escribir 100 palabras y te puedes posicionar y puedes ganarle a un sitio de 500 palabras. Pero siempre y cuando respetaste la piedra angular del titular. Es decir, Messi dejó el Barcelona y se fue al Paris Saint-Germain, pues habla de eso. No hables de rumores, no hables de selección argentina, no hables de quiénes son los que se quedaron afuera. O sea, habla solamente del traspaso. ¿Y qué puedes hablar? ¿Cuánto costó? ¿Cuáles van a ser sus condiciones si ya las tienes? Y termina la nota. Y si sale otro ángulo, pues amplías esa nota ya después o generas una nueva. Pero querer engañarnos de decir, voy a hablar del traspaso, pero empiezo a hablar de su esposa, de los amigos, de cómo van las elecciones, etcétera. Bueno, además Google lo sabe, ¿no? O sea, Google no es tonto. Google probablemente te ponga que tu nota es demasiado amplia, pero estamos viendo también que tenemos que hacer coberturas más cortas porque el hábito de consumo de los usuarios cada vez es más corto. O sea, los Reels son de 1 minuto, TikTok ahora ya tiene 10 minutos, pero el usuario está queriendo ver cosas rápidas que no le consuma tanto tiempo. Y si una nota trae 20 párrafos, pues va a depender de qué estás cubriendo. Si estás haciendo una cronología, Claro. pues sí lo vale, pero si estás haciendo un breaking news con 20 párrafos, pues no. Está muy bien. Oye, Miguel, una de las cosas que siempre me gusta hablar y que siempre te pregunto es esta idea que tenemos de que los medios de comunicación pueden llegar absolutamente a todo lado y que no importa donde yo esté. O sea, que si yo pongo una noticia y yo estoy en Tamaulipas o pongo una noticia en Argentina, me va a leer gente de todo el mundo. Pero la pregunta es, hay una cosa que es la geolocalización. Y estamos hablando de toda esta parte del SEO local. ¿Qué tan importante es que si yo tengo un medio de comunicación de Ciudad de México o de Querétaro o de Bogotá o de Buenos Aires o de donde sea, la gente realmente, la geolocalización importa o realmente cualquier persona siempre me va a poder encontrar en Google? Se puede trabajar, o sea, la geolocalización. Es que aquí ya no quería usar la palabra, pero tengo que usarla, va a depender de la estrategia. Y aquí Google entiende, tú como medio también eres una entidad, eres alguien relevante. O sea, entidad viene de ser alguien relevante. Entonces, por ejemplo, teniendo aquí a Carlos, que él trabajaba en la Universal, Google entiende que el Universal es un medio, por ejemplo, en México a nivel nacional. Y también puede ser referencia a nivel internacional. Entonces le puede dar mayor difusión porque es así. Pero si mi medio se llama Noticias Chiapas o Noticias Caracas, me estoy ligando a una entidad, ¿no? Que es Caracas o que es Chiapas. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Buscar crear una marca. ¿Cómo se crea una marca? ¿Tu marca va a ser regional o tu marca va a ser a nivel nacional o internacional? Es exactamente lo mismo,
porque precisamente eso es eso es a lo que se refiere Google con el famoso EIT, expertise, autoridad y confianza. ¿Cómo se crea? Eso también lo que tiene una marca. Es que debemos de entender que Google nos dice qué es lo que debemos de hacer, pero nos dice, es trabajo. Trabaja tu marca, trabaja tus entidades, trabaja tus editoriales y sobre todo, tenemos que entender que el motor de búsqueda de Google es el producto estrella de Google. Y si nosotros queremos engañar a nuestros usuarios, Google se va a dar cuenta y nos va a decir, no me engañes a los usuarios porque estás perjudicando mi producto, que es lo que decía Carlos hace rato. Si yo pongo un encabezado donde hablo de Messi, del traspaso de Messi, y te acabo hablando de que Messi engañó a no sé quién, ¿le estoy dando al usuario lo que busca o no? Entonces, eso es lo que tenemos que dar. Entonces, ¿se pueden hacer estrategias a nivel local? Sí, como en el SEO normal, en el SEO de medios, y se pueden hacer estrategias a nivel internacional. Pero Google se da cuenta quién es quién, sobre todo en verticales que tienen que ver con noticias, que le está poniendo mucho ojo. Claro, le está poniendo mucha atención ahí, pero Carlos, una de las cosas que a mí siempre me llama la atención es que lo que tú dices, ¿no? A veces llega este canibalismo de que queremos hablar de absolutamente todo y posicionar absolutamente todo pero algo que yo a veces noto y tú me darás tu opinión, es que muchas veces faltan medios locales y que los medios locales también puede ser un gran negocio, ¿no? O sea, no necesariamente yo tengo que llegar a hablarle al mundo, sino puedo hablarle a una zona, a un determinado grupo de personas o incluso tener un nicho de personas, no solo de tema, sino un nicho de personas, y hay muchas oportunidades que a veces no se atacan. ¿Tú cómo ves eso? Pues esto ya no va a ser tanto un tema de SEO, va a ser más empírico. Cuando, por ejemplo, vivía en la Ciudad de México, ahora ya vivo en un municipio, entonces ya no estoy ya no estoy en esta gran urbe. ¿Y qué pasa? Los medios chicos conocen todo esto, pueden cubrir todo el espectro de un municipio, de una ciudad, de un pedazo de un estado, lo pueden cubrir. Hay garantías por parte del gobierno para que tú puedas meterte en cubrir las notas que quieres cubrir de la ciudad sin que no se enoje un empresario, sin que no se enoje un político, sin que se enoje la mafia. Eh, entonces, ¿están esas condiciones? Yo creo que no. Y pueden haber muchos buenos talentos como reporteros, reporteando las calles, pero la persona que recibe la información está, está facultada, tiene los conocimientos para explotar la información que le da el reportero. ¿Y qué sucede con un sitio más grande a nivel estatal que pueda cubrir todo el estado? Pues generalmente como tiene mejor marca, se va a llevar el nicho, se va a llevar la audiencia. Y, y si vemos un estado más grande que donde yo estoy, trabaja mejor la cobertura y tiene más marca que este sitio grande de mi estado, ese sitio se va a llevar la cobertura porque tiene marca. Y así vamos a ir viendo los tamaños de peces hasta llegar a los grandes. Y esa es la diferencia hay talento a nivel local, pero no hay directrices para poder competir y ser una marca fuerte en tu localidad. Y Claro, eso es lo que yo veo, yo percibo. Y, y hay frustración también. ¿Por qué? Porque la nota de un corresponsal que la publica en su medio, o sea, puede ser un corresponsal autodidacta, puede ser un corresponsal a un medio chico, pero basta que esa nota se indexe o esté en un feed de datos y viene a un sitio grande o mediano y se lo puede copiar descaradamente y se lleva a la autoría del sitio grande. O sea, por eso siempre hay un depende de, no siempre se cumplen las condiciones y genera frustración. Entonces, en tema de derecho de autor, ¿cómo reclamas? ¿Cómo le reclamas a Google sin pagar? Y, y cómo compruebas que esa nota, esa cobertura es de tu autoría. ¿A dónde lo registraste?
cuáles son los trámites que hay en el gobierno para registrar obras intelectuales. En lo que te tardas y gastas, pues esa nota ya no es noticia. Y lamentablemente es así. Entonces, el canibalismo viene de todos lados, pero falta directriz, falta que se atrevan a creer en los medios de comunicación y con los miles de factores que puedan existir de las marcas grandes con pandemia ya no están pagando lo mismo en programática, etcétera. Hay sitios que se enfocan en tener Comscore cuando ni siquiera tienen un área de venta directa. Entonces necesitan organizarse y priorizar sus etapas y Claro. dentro de sus etapas priorizar sus micros objetivos, sus micros estrategias. O sea, hay Este es mucho. un tema complejo, ¿no? Sí. Pero Miguel, hablando de todo esto que habla Carlos, de lo difícil que a veces es para los periodistas hacer su labor y demás, y a veces digamos que vemos un lado muy amargo de la situación, pero ¿qué crees tú que puede hacer un medio de comunicación local o un medio de comunicación pequeño para empezar a entrar en Google? O sea, es 3 recomendaciones que tú creas que realmente, o algo que tú creas que, porque normalmente hablamos de lo fatídica que es la vida, pero también la idea aquí es ver que dentro de ese fango hay un par de florecitas que pueden resurgir y podemos empezar a darle un tono mucho más colorido, ¿no? Entonces, ¿tú cuáles crees que pueden ser las opciones ahí para que pasen cosas buenas? Es que yo aquí regreso otra vez a que lo que estábamos platicando hace un momento. Oportunidades hay, así de fácil. Los retos también va a haber, pero es que ya esto de ser digital y ser interactivo y de estar en Internet ya es parte de la vida. Entonces, así como por ejemplo, puede haber una pequeña empresa que se dedique a vender refrescos o gaseosas en una localidad y puede ser muy exitosa en la localidad, claro que nunca va a llegar a ser una gran marca, ¿no? Como la que todos conocemos, que se nos viene a la mente siempre cuando hablamos de refrescos y gaseosas. Pero eso no va a implicar que no quieras hacerlo. O sea, puede ser muy, 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 muy exitoso a nivel local o a nivel estatal. Entonces, lo mismo sucede con un nicho de comunicación, de medios. Pero lógicamente hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con las directivas. A final de cuentas, aquí otra vez regreso. El interlocutor, el motor de búsqueda es de Google y las reglas las pone Google. Y si nosotros hacemos ese trabajo tal cual y tienes a un especialista como Carlos, como tú, Marito, como algunos otros CEOs que nos hemos trabajado con medios o que nos dedicamos a hacer SEO y que tenemos idea, entonces sí puedes crear una estrategia y sí hay un nicho de negocio ahí que puede ser muy local o que puede ser un poquito más a nivel estatal, pero sí puedes tener eso. Aquí en México hay muchos periódicos. Yo cuando vivía en Querétaro, hay un periódico que surgió y empezó a hacer las cosas bien. Y entonces tú cuando vas a Querétaro, ese periódico aparece en todos lados en los buscadores cuando estás en Querétaro, porque sí influye la geolocalización del usuario, porque también eso hay que entenderlo. O sea, aquí retomamos lo del SEO local. No es lo mismo que yo haga una búsqueda de información en la Ciudad de México a que la haga en Querétaro, a que la haga en Colombia o que la haga en Buenos Aires, porque Claro, Google también además entiende porque precisamente dónde estoy. sí, hay algo que quiero, ¿te acuerdas? Pues yo he hecho varios ejercicios y Miguel ahí ha visto, yo hago más medios de comunicación muy nicheros o localcitos y demás. Y mucha gente me dice, pero ¿para qué gastas tanto tiempo? Vas a tener, no sé, 200 visitas al día. Pero bueno, son 200 visitas informadas que tienes dentro de un periodo de un tiempo que pueden funcionarte en algún momento para algo específico. También como que esta idea de tener millones de usuarios globales, a veces que ni siquiera, o que simplemente le dan clic a una noticia, a veces puede funcionar también tener estos medios de nicho, ¿no? Carlos, tú que eras nichero, ¿tú cómo ves hoy en día los medios de comunicación de nicho? Realmente es importante también empezar a trabajar los medios de comunicación de nicho, no solo en la geolocalización, como dice Miguel, el medio de comunicación local en Querétaro o en que están, sino los medios de comunicación de nicho, ¿no? O sea, yo ahorita tengo uno que se llama FinTech Latinoamérica, que montamos a ver, porque todo el mundo habla de FinTech y vimos que nadie está hablando y dijimos, vamos a empezar a poner contenido a ver qué pasa. Y por ahí nos cae bastante contenido orgánico. ¿Tú cómo ves esta idea de los nichos? Es un ciclo. Volvemos a los inicios.
el nicho es importante. Más que generalista, si no tienes todas las condiciones de rapidez, de expertise, la autoridad de los temas, sí, ser un medio generalista, pues es el punto a llegar de cualquier empresa de medio de comunicación, pero hay más dinero en el nicho. El nicho lo paga bien si lo sabes elegir. Si no te, si no te desvirtúas o no te desvías en el camino, puedes lograr muchas cosas. O sea, tienes que ver la cantidad de sitios que no están en Google Noticias, no están posicionados en Google, pero sí están en Discover y sí están en redes sociales y traen más números que todo el esfuerzo que puedas hacer para posicionarte en noticias y posicionarte por medio de una metabúsqueda. Entonces, estas son estrategias, son canales, tú tienes que decidir a dónde le vas a pegar fuerte. Y no por nada, pues el auge en Discover, que ha venido gradualmente reduciendo los generalistas y ya más enfocada en temas de nichos, basándose en tus búsquedas, basándose en tus hábitos de consumo, basándose en dónde estás, en lo que hablas, en lo que piensas mientras te bañas, porque ya el gran Ya Google hermano, lo sabe. el gran hermano ya sabe todo, o sea, ya tiene hasta sus propios contenidos estás en el baño, estos son tus contenidos Discover. Y estás en el tráfico, estos son tus contenidos Discover. Es increíble. Y cosas que ya pensaste, Google ya te lo está dando, porque ya te conoce mejor que tú. Anónimamente, no se asusten, anónimamente, tú tienes un ID, ya sabe todo lo que haces, respiras, a qué hora te levantas, a qué hora mueves el teléfono apenas te despiertas, si te quedas 5, 10, 15 minutos en el celular o simplemente lo mueves, lo descansas y regresas, ya te mueves. O sea, por medio de geoubicación te tiene bastante controlado. Entonces, con toda esa parametría, sabe dónde estás, si te levantaste, si ya te vestiste, si ya te estás yendo al trabajo, si sigues acostado, por cómo tienes el equipo, o sea, ya sabe todo. Y tú tienes que usar esa inteligencia a tu favor. Es decir, yo me encuentro en Playa del Carmen, ¿cuál sería mi nicho según tú? Claro, o sea, es que hay que ver eso, ¿no? Yo creo que los medios de nicho, por ejemplo, a veces el otro día hablaba con alguien, me dijo, es que yo tengo un medio de nicho justo en Tulum, quiero montar un medio en Tulum de turismo y lo montó en español y yo le decía, ¿has visto cuántos turistas llegan a buscar en Tulum en español? Yo le decía, muchas veces como que no pensamos esa información que dice Carlos, Google ya sabe en qué, a qué hora, cuándo y qué buscan, o sea, no necesariamente yo enfocarlo desde mi percepción es lo ideal, sino desde la percepción del usuario hasta dónde puedo llegar, ¿no? Eso es algo que a veces son detalles que fallamos desde la percepción, ¿no, Carlos? Sí, exacto. Entonces, cuando tú eres observador o observadora y eres analítico o analítica, bueno, voy a usar en masculino, y tú empiezas, yo tengo un nicho, por ejemplo, inventemos, vivo en Playa del Carmen, ¿por qué se me va a ocurrir hacer una página de nicho de Los Cabos? O sea, ya fui a Los Cabos, fui una vez, 2 veces, fui en plan all inclusive o fui en un plan mochilero, no conozco más que eso de Los Cabos, entonces, ¿por qué me voy a enfocar en un nicho que no conozco? Si vivo en Playa del Carmen, pues el nicho por naturaleza, por obviedad, sería algo de Playa del Carmen. Y puede ser bienes raíces, puede ser turismo, puede ser restaurantes, puede ser noticias varias, lo que, Ecología. lo que se te ocurra. Ujú. Pero lo que tomes, ese nicho no quiere decir que tú hagas no hagas una búsqueda de palabras claves, veas el volumen, porque eso se engaña. O sea, esos datos pueden representar desde el 3% de la data total a un 30%. Jamás te va a pasar del 30%, nunca vas a ver la data realmente. Es una muestra, es un modelo. O sea,
es un pedazo de un universo más grande. Pero ¿qué Bueno, pedazo es? y una cosa que a mí me parece importante es, hablando de la geolocalización y hablando de los nichos, también es el idioma. Muchas veces algo en lo que perdemos mucho tráfico es ver que yo puedo tener un medio de comunicación que hable de Ciudad de México. Es que conocí un caso muy interesante en Bogotá, hay un medio de comunicación en inglés para turistas, hecho en Bogotá para turistas que en inglés. Muchas veces como que no nos damos cuenta de la oportunidad que hay de hablar localmente en otros idiomas, que es algo que a mí Exactamente. Dime, Miguel. Entonces, Sobre todo, Échale, bueno, sobre Miguel, todo, ahorita. a ver, perdón, chicos, pero es ok. que está muy interesante todo esto, porque Entonces, aquí es donde hay que aplicar, conocer nuestro público objetivo. O sea, siempre debe de haber una estrategia cuando tienes un medio o cuando tienes un sitio web. ¿Quién va a ser tu público objetivo? A todos nos gustaría ser el Universal, a todos nos gustaría ser Coca-Cola, a todos nos gusta, sí, pero puede llegar a serlo, a lo mejor, ¿no? Pero ¿a quién le vamos a hablar? ¿Qué necesidad tenemos? Aquí es donde tenemos que meternos también en la mente de emprender, ¿no? O sea, si yo voy a ofrecer un servicio, que en este caso va a ser un servicio de contenido o de noticias, ¿para quién voy dirigido? Le voy a hablar a las mujeres. Los nichos pueden ser por localidad o pueden ser por gustos, ¿no? Por ejemplo, hay nichos que son muy reconocidos, por ejemplo, para mamás, para papás solteros, para papás que tienen niñas de 2 años, para estos, todos los Espérate, Miguel, animal lovers, porque hay etcétera. una cosa, ¿no? Es un papá y una mamá, pueden tener Ajá. hijos, pero la búsqueda semántica cambia. Ujú. Sí, o sea, no es Exactamente. lo, Después no, está no es el lo mismo, o papá. sea, pueden buscar lo mismo, pero la búsqueda semántica cambia por completo, en el nicho específico, ¿no? Exactamente, pero yo conozco, por ejemplo, amigos que trabajan nichos que te dices, ¿en serio? Pero como es un público muy reducido a lo mejor, pero como es un público muy específico, se paga muy bien. O sea, si la forma de monetizar de tu medio va a ser por medio de estos anuncios, los anuncios se pagan muy bien. Entonces, no, quisiéramos tener millones de búsquedas, pero podemos monetizar muy bien con búsquedas de 2,000, 3,000, 10,000, 20,000, ¿no? ¿Por qué? Pero Porque el también costo es branded básico. content, muchas cosas específicas, ¿no? O sea, que por ejemplo en el Universal, ¿cuánto branded content de SEO han vendido? Ujú. Antes vendían, ya no. eh, entonces lo que iba diciendo es, ok, medio de comunicación. Tenemos directrices que vienen desde arriba, hay que cumplirlas, ya eso ya genera un estrés, no, pero ¿qué pasa contigo, redactor o editor o SEO? ¿Estás trabajando solamente las horas que te pagan o puedes prever en tus tiempos muertos de ir pensando, de ir investigando cuál es el verdadero nicho que está alrededor o está junto a ti en el tema que te especializas? Por ejemplo, si yo hiciera una página de turismo en la Riviera Maya, punto uno, no miraría a los otros sitios que ya están. ¿Por qué? Porque pensaría cómo quiero monetizar. Y si quiero monetizar por programática, ok, buscaría al estado de Quintana Roo y les preguntaría quién es su agencia que le está promocionando los destinos en Canadá y en Estados Unidos. Y buscaría esa agencia y trataría de llegar a esos lugares para ver cómo promocionan, para entender quién es ese público que está viendo el anuncio, quiénes son esas OTAs o motores de reservas de allá, para que yo pueda sincronizarme con ellos monetariamente, sin que firme un contrato. Es decir, si estoy viendo que el público es canadiense y es arriba de 35 años, que pertenece a una demografía AB o AA, es casado o es soltero, tiene hijos, no tiene hijos, se está promocionando hoteles solo para adultos o se está promocionando hoteles en familia. Ya cuando tú conoces el mensaje, como decía Miguel, el receptor y el interlocutor, cuando tú ya conoces el mensaje promocional en estos lugares, tú ya tienes claro quién es tu público target. Entonces, Claro. contenidos, ¿cómo van a ser? Van a ser previsorios, es decir,
te vas a meter en el nicho de, ok, ya viste el mensaje, lo vas a buscar en Google, aquí estoy. Entonces, yo estoy muy alineado al mensaje que ellos están enviando al turista que llega acá. Cuando el turista vea ese mensaje y quiera algo más, mis contenidos van a ser enfocados a resolver lo que ese mensaje no cubrió. Entonces, me voy a llevar esa visita, esa intención de búsqueda, me voy a llevar esa programática mejor pagada X10 y más encima, si la nota es buena, me voy a llevar un suscriptor o donde yo quiera llevarlo. Pero yo conozco a ese lector sin saber su nombre, yo sé lo que está buscando y lo que quiere. Y también puedo tener parte del nicho ya una vez que llega hasta acá. Si es un nicho all inclusive, pues ni pierdas el tiempo en estar hablando de cenotes, porque el turista se va a quedar en el hotel. En el hotel. Entonces, cuando pensamos en el nicho de la Riviera Maya, pero bombardeamos de todo, ahí también estás siendo generalista de un lugar y no estás en el nicho que deberías estar. Si pudieras tener diferentes ramas dentro de tu nicho, que separe muy bien, este es el embudo nichero en donde es el origen del turista en inglés, y este es el nicho, este es el embudo nichero del turista ya aquí y va a ver cosas en español, ya tiene una IP mexicana, etcétera, y este es lo otro que le puedo ofrecer. Entonces, no es llegar y hablar de, sí, quiero hablar de esto. Cuando tú usas los números a tu favor, ganas más. Pero hablando ya un poquito para ir dándole forma. Entonces, normalmente es importante enfocarnos en un tema de conversación y no ser tan generalistas, ¿no? Empezar a entender también ese tema de conversación en SEO, a quién le vamos a hablar. No solo voy a hablar de teléfonos, sino a quién de todo el mercado le voy a hablar de teléfonos o de cenotes o de Tulum. Pero hay una parte técnica en el SEO que normalmente no hablamos y es qué tan importante, por ejemplo, es el tema de un servidor en un sitio web, porque normalmente las personas que están comenzando o cuando comenzamos a hacer un medio de comunicación, pues tratamos de pagar el dominio y el servidor más baratos en el famoso que se llama Papá algo, que es horrible sus servidores y no nos damos cuenta de la importancia, por ejemplo, del servidor o no nos damos cuenta de la importancia de lo que hablaba Carlos, ¿no? De cómo construir un sitio web que sea ligero, que tenga una carga rápida, este tipo de cosas. Entonces, Miguel, 3 tips que tú crees son súper importantes en esta parte técnica que alguien debe tener en cuenta para montar un sitio web que sea indexable en Google y que, pues, Dios mediante, dé tráfico, desde la parte técnica. Desde la parte técnica, tener un buen servidor, pero lo que significa tener un buen servidor es invertirle. Algo que yo le comento mucho cuando doy consultorías o cuando me dicen, oye, ¿y no puede ser algo más barato? Pues sí, a mí me gustaría ganar con un carrito de los años 30 en la Fórmula 1 el día de hoy. Entonces, si vamos a querer competir en la Fórmula 1, tenemos que meterle en la Fórmula 1. Yo sé que es una inversión grande, pero realmente tenemos que tener, a lo mejor no empecemos con un servidor compartido, empecemos ya con un VPS. Entonces es donde tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, de lo que tú hablabas de los servidores que te ofrece este proveedor de servidores, son servidores compartidos, es como si vivieras en un multifamiliar, ¿no? Un VPS es como si ya tuvieras una casita para ti. Entonces, todos esos recursos van a ser para ti, no los vas a compartir con nadie más. Hay servidores VPS que son muy económicos, que te cuestan $3 más al mes o $4 más al mes, pero esos recursos van a ser tuyos. Entonces, si se va a empezar por ahí, lo que decía también Carlos, que es qué plataforma voy a utilizar, ¿no? Si voy a utilizar un CMS, si voy a utilizar algo desarrollado a mano, etcétera, etcétera, todo eso tiene que ver desde ahí. Y sobre todo, la calidad del contenido que vas a crear también es muy importante, pero técnicamente necesitamos un buen dominio, un buen servidor. Si no, vamos a empezar así con los millones de tráficos, pero si ya tenemos un tráfico bastante abundante, también pensar, sobre todo en un medio de comunicación, en un DNS, en un distribuidor, en un repetidor, y ya después, más adelante, en balanceadores de tráfico, etcétera, etcétera. Muy bien. Carlos, una de las cosas que a mí siempre me gusta cuando hablamos de SEO y de todo este tipo de cosas es la parte técnica, es muy importante, pero una de las cosas que la gente no hace es indexar en Google sus sitios, ¿no? O sea, eso es otro problema es ese,
y otro, la carga del sitio. O sea, ¿qué tan importante es la rapidez de un sitio web para que funcione en Google? ¿Y qué tan importante es meternos a Search Console, indexar el sitio, eso? ¿O siempre los sitios van a terminar indexando en Google? Bueno, Search Console te ofrece datos técnicos, datos analíticos y datos que puede tener el editor y el redactor. O sea, si eres un redactor, ni te metas a ver los datos que te ofrece AMP, resultados de búsqueda, de páginas, de contenidos indexados o no indexados. Métete a la carpeta de decir cuáles son tus páginas que se están viendo, cuáles son las páginas que tienen clic, el CTR que tienes de ahí, y entrar a cada URL y ver si te da palabras claves para entender cuáles fueron, de manera gratis, cuáles fueron las palabras que activaron tu tráfico, e ir entendiendo e ir haciendo tu propio mapa físico lógico de tu redacción, de tu perfil EAT, para que vayas dominando el nicho y vayas ampliándote. Y si eres alguien técnico, pues tienes que ver todas las fallas que hay, que por qué aparecieron errores, por qué hay que corregir, etc. Entonces, ahí tienes esa parte. Y la otra, ¿me decías cuál era? Toda la parte de la velocidad del sitio web. ¿Qué tan importante es la velocidad de un sitio web a la hora de posicionarnos en Google? Bueno, es importante la indexación. Si eres un medio de comunicación, la indexación la tienes resuelta. ¿Por qué? Porque creas más de 5 o 10 notas al día. Entonces, vas a tener indexándote las notas a 1 minuto, a 30 segundos desde que publicas. Si tienes el Publish Center configurado. Si no, pues ya puede pasar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Pero es rápido a comparación de un e-commerce, a comparación de otros sitios menores. Entonces, esa parte de la indexación, la cantidad de notas que hagas al día te resuelve la indexación. Ahora, ¿qué rapidez te tienes que mover dentro del servidor? Pues, ¿a quién nos gusta esperar? Pues sí, eso es verdad, ¿no? Parte importante. Oigan, por acá hay una pregunta que me gusta mucho, que está haciendo mi querida amiga Astrid Rincón. Dice, he venido trabajando con fin de mejorar mi SEO. ¿Cómo puedo contrarrestar los backlinks maliciosos? Si quieres, yo le contesto porque eso es más que nada, antes era real, ahora ya es más que nada un poco mito. ¿Cómo lo puedes contrarrestar? Si ya los tienes identificados, dentro de Google Search Console hay una parte que es el disavow, que es el desautorizar esos enlaces. Creas la lista de los dominios que tú consideras que son maliciosos y los mandas a que no los tome en cuenta. Ahora, dentro de la misma documentación de Google, desde hace varios años ya dice que el algoritmo que mide la relevancia de los enlaces los detecta automáticamente y no los toma en cuenta. Ahora, si vas a utilizar la herramienta del disavow, hay que hacerla con mucho cuidado, porque un caso de terror que me pasó a mí hace muchos años es que yo pensé que eran enlaces maliciosos, los mandé a desindexar y pues le pegué a la autoridad del sitio, ¿no? Entonces, hay que verlos muy bien. Por ejemplo, yo que mando desindexar, todos los que me marquen un error 500, todos los que sean sitios que tengan alto spam, que realmente veas que son spam, lo que te hacen normalmente, ¿no? Que te matan sitios para adultos, etcétera, todo eso sí lo mando al disavow, pero por medio de la herramienta del disavow de Search Console. ¿Alguna otra cosa que quieras decir ahí tú, mi querido Carlos, de eso? ¿Agregar algo? Porque hiciste cara de... No, o sea, la pregunta que ella hizo fue cómo, o sea, está buscando dónde, y pues explicarle que ahí en mismo Search Console, pues puedes descargar el formato del archivo que tienes que subir, para que no te quedes con la duda y ahora me dijo dónde, pero no me dijo cómo. Entonces ahí viene, te da el archivo para que lo descargues de ejemplo y editas ahí los dominios. Mi consejo es, si tienes prisa, pues
entra a cada sitio y ve si ofrece calidad, si ofrece lo que tú como usuario verías en un sitio, y si no, lo metes en la lista. No necesariamente un sitio porno tiene que ser negativo. Hay algunos que sí te ayudan mucho. Todo depende de con qué prisma estás viendo tu auditoría de ese sitio. Y pues a Google no le creo ni lo que reza. O sea, para algunas cosas las directrices te la exige a ti, pero no al resto. Y, o sea, depende de quién eres para Google. O sea, todo va a depender en relación negocio, ganar, quién eres. O sea, no creo que le exija tanto al New York Times como le puede exigir a un medio de comunicación de Querétaro. Entonces, siempre va a haber ahí un depende. O sea, siempre hay alguien que va a estar fuera del agua nadando. Vaya, oye, otra pregunta que hacen aquí es que uno de los problemas más grandes que tienen los sitios web es el tema de las imágenes. Entonces, ¿en qué formatos y en qué tamaño se deberían usar o cómo se deberían usar las imágenes en los sitios web de medios de comunicación? Pero tu pregunta yo la considero un poco ambigua, específicamente más. Pues así tal cual la hacen, pero digamos entonces yo la voy a plantear un poquito más, porque por lo general en las páginas web existen problemas con las imágenes, cuál sería el formato y medida, pero más bien es cómo podemos optimizar las imágenes de los sitios web y cuál es el ideal de formato y cuál es el ideal para usarlas bien en carga. Okay. Si tu sitio quiere entrar a Discover, tienes que tener un formato horizontal 916 de 1200 de ancho. Por el alto, proporcional a la versión horizontal. Pero si tú tienes un sitio más vertical para smartphone y no te interesa tanto el tema de Discover, sino que más redes sociales, pues puedes jugar con imágenes verticales. O sea, todo va a depender de a dónde te quieres dirigir, en dónde quieres moverte. No se puede tener todo al mismo tiempo si no inviertes en diferentes plantillas para eso. Entonces, siempre tienes que decidir dónde quieres estar inicialmente. Y la recomendación es formato horizontal. Ok, bueno. Y para ir cerrando este panel de hoy es, Miguel, ¿tú qué crees que le falta a los periodistas y a los medios de comunicación en temas de SEO y qué oportunidades ves ahí? Hay medios que vienen trabajando muy bien, hay medios que lo han hecho muy, muy, muy bien. ¿Qué hace falta? Hace falta lo que le hace falta al mundo de SEO en Latinoamérica, el difundir, el evangelizar, como comentaba Carlos. El entender cómo cómo está haciendo esta comunicación a través de los motores de búsqueda y cómo también ha cambiado el consumo, ¿no?, de los usuarios. Como decía también Carlos, ya no queremos esta rapidez, queremos un sitio que cargue rápido, queremos leer notas que no sean un artículo tan extenso, queremos que nos den la información lo más pronto posible. Entonces, todo esto es un cambio de paradigma de cómo se venían manejando las cosas precisamente dentro de los medios, ¿no? Y eso es lo que hay que comprender, que tenemos que cambiar la forma en que veníamos haciendo las cosas. Nosotros los que nos dedicamos al SEO, para eso es nuestro pan nuestro de cada día. Nosotros tenemos que aprender y desaprender, pero también eso tiene que ser con los medios, ¿no? O sea, conocer realmente qué es lo que está pasando, lo que decía Carlos. Cuando un medio de comunicación va a hacer una estrategia SEO, tiene que ser desde los directivos, desde todos los involucrados, desde el diseñador, desde los programadores, etcétera, etcétera. Entonces, un error muy común que veo, no solamente dentro de los medios, sino en otros sectores, es que contratan a alguien de SEO y lo dejan solo. Entonces, no vas a poder librar toda esa batalla si nada más dices, ya contraté un SEO, ya entendí que necesito un SEO, aquí hay un SEO, pum. Y tienes un medio que tiene 200,000 URLs, nunca le va a dar la vida a él solo. Nunca le va a dar la vida a él solo si no también evangelizas
a los editores, a los colaboradores, y yo creo que ahí Carlos nos puede platicar más. Bueno, el consejo que le doy es, pues, todo negocio tiene que vivir de ingresos. Van a haber días negros en redacción, van a haber días negros en monetización, pero el consejo que yo les puedo dar es disfruten lo que hacen, dejen de mirar al lado. Hay mucho contenido basura. Ese contenido basura tarde o temprano va a dejar de existir en los diferentes canales de redes sociales y de Google. Sean auténticos, crean lo que ya conocen y no tengan miedo de preguntarle al responsable SEO o al que tengan en su medio, porque el que más pregunta, con inteligencia obviamente, más aprende y más se hace autodidacta y más se independiza. Entonces, disfruten lo que hagan, cumplan con lo que les piden, pero no se estresen, no trabajen estresados, no trabajen pensando en que este medio, yo ya lo vi, ya debe estar ganando mucho. Hay sitios o hay contenidos que aparecen, pero no necesariamente están recibiendo las visitas o te están comiendo el nicho. Simplemente están ahí y sí, cada mes las visitas pueden ir bajando porque hay un hoyo negro, es decir, si tú ves Comscore, ves que todos pensarán que el tráfico se fue a TikTok, pero TikTok también viene bajando en tráfico de usuarios desduplicados únicos. Entonces, es encontrar cuál es mi nicho y que el lector me prefiere a mí. Y si haces marca como EAD, lo que hagas se va a posicionar y no te salgas del titular que hagas. Es decir, vas a hablar de un meteorito, habla del meteorito. No nos hables del cometa que cayó en Yucatán y extinguió a los dinosaurios. Habla de ese meteorito. Y disfrutar el trabajo. Muy bien. Lo disfrutas, se nota cuando lees. Eso es verdad. Bueno, pues Miguel, Carlos, muchas gracias por compartir con nosotros esta hora, todo ese conocimiento y esa apertura. Siempre les mando un abrazo a la distancia. Espero verlos pronto para tomarnos unos mezcalitos y conversar ya de frente. No, gracias a ti por la invitación, Marito. Nos vemos, bye. Gracias. Un abrazo.